Pasos que se requiere por parte de un estudiante para presentar una evaluación en Prepcel. Es sencillo, son solo 5. Primer paso, descargue el archivo de Excel del repositorio definido por el profesor. Este repositorio puede ser el aula virtual de Moodle, una carpeta compartida en la nube o un correo electrónico. Una vez usted descargue de ese medio que el profesor le ha dispuesto, abra el archivo y en la primera hoja, en las primeras filas, va a encontrar el encabezado. En ese encabezado usted va a consignar su código, nombre y apellidos de forma manual. Debajo del encabezado va a encontrar la sección donde están las preguntas y las celdas para que usted ahí consigne sus respuestas. Es muy fácil reconocer las celdas donde usted debe poner respuestas. Esas son las celdas que están con línea delgada en sus 4 lados. Todas esas celdas que tengan esa característica son celdas en donde usted debe colocar respuestas. Guarde el archivo en el momento en que usted quiera. Cuando haya terminado, simplemente ciérrelo y finalmente tome ese archivo guardado y regréselo al repositorio original. Y como puede ver, con estos 5 pasos, usted fácilmente puede presentar un previo en Prepcel. Y bien, cuando usted haya ingresado por primera vez al archivo de Excel, va a encontrarse que la primera hoja es la hoja de evaluación. Una hoja de evaluación típica de Prepcel tiene una estructura claramente definida en 3 secciones, como vemos aquí. La primera sección es el encabezado, donde hay información general del previo y el lugar donde el estudiante consigna su nombre, apellido y código de estudiante. La segunda sección es fácilmente reconocible porque está debajo del encabezado y es la que está comprendida entre las 2 líneas rojas claramente demarcadas de lado a lado. Esa sección se llama la sección de preguntas y respuestas. En dicha sección están las celdas y tablas donde se responden las preguntas y donde adicionalmente el profesor ha consignado parte del enunciado y algunos datos de entrada. Las preguntas se reconocen fácilmente porque tienen un título, pregunta 1, o pregunta 2, o pregunta enésima, siempre colocada en la primera columna de la hoja de cálculo. Dentro de cada pregunta hay una o varias celdas, ¿cierto?, que el estudiante debe responder. ¿Cómo reconoce el estudiante cuáles celdas debe responder? Como lo habíamos mencionado antes, son fácilmente reconocibles porque son todas aquellas celdas que tiene borde en sus 4 lados. Como podemos ver, aquí hay una pequeña sección de 5, otra sección de 5 celdas, acá hay una sola celda bastante alargada, acá hay una sección de 2 columnas con celdas demarcadas, acá hay otra sección y así sucesivamente. Todas las celdas, sin importar su tamaño, que estén demarcadas dentro de los 4 bordes, son celdas donde se espera que usted ponga respuestas. Las unidades dimensionales que el profesor ubique ahí son inmodificables y son las que el estudiante debe construir sus fórmulas para que entregue respuesta en ese sistema. Prepcel tiene una ventaja para los estudiantes, que es que Prepcel califica no solo el resultado, sino también la fórmula consignada dentro de las celdas. Eso le ayuda a los estudiantes a poderles calificar el procedimiento. La tercera sección es la sección de cálculos propios. Esta sección se reconoce porque es la que está debajo de la última línea roja, la de la sección de la línea que dice final de la evaluación. Esa sección es una sección totalmente libre para que el estudiante ahí haga sus memorias de cálculo tipo borrador, todo lo que necesite. Es muy importante y hay que dejar muy claro de que estas celdas no son evaluables. Las únicas celdas que se evalúan son las que están en la sección de preguntas y respuestas. Por lo tanto, lo que usted escriba en la sección de cálculos propios nunca será evaluado ni tenido en cuenta en ningún momento para la nota. Y bien, no sobra hacer una serie de recomendaciones para que su experiencia en Prepcel sea la mejor posible. Tenga muy presente las siguientes
Recomendaciones. Primera sugerencia. Las únicas celdas que hay que contestar y que se evalúan son las celdas de respuesta, es decir, aquellas que se reconocen porque tienen sus cuatro bordes totalmente delineados. Claramente en este ejemplo podemos observar de que las únicas que habría que responder entonces son este bloque. Y por ejemplo de esta otra tabla, ninguna de ellas debería responderse porque primero que todo están llenas y segundo que todo no tienen sus cuatro bordes delineados, así que esas realmente son tablas de datos de entrada que el profesor le provee al estudiante. Las únicas que habría que responder son este bloquecito, por ejemplo. Segunda sugerencia. Construya sus fórmulas haciendo referencias a otras celdas. No digite a mano sus resultados numéricos dentro de la fórmula. Ejemplo. Supongamos que en la celda 24 hay un dato, no importa si el dato es un dato de entrada del profesor o calculado por usted, no importa. El hecho es, en la celda 24 hay un número ahí y ese número es 1.56. Y resulta que yo ese dato de 1.56 lo necesito para otra fórmula en otra celda. Digamos que esta es la celda correcta que la fórmula correcta que debo construir por allá en algún otro lugar de mi memoria de cálculo, de mi evaluación. Si este es el caso, esta es la forma correcta en que usted debe diligenciar una evaluación de precios, donde usted usa referencias de celdas en lugar de haber colocado números puros. Cosa equivocada, la forma incorrecta. ¿Cómo sería? La forma incorrecta para la celda 24 sería que en lugar de colocar la referencia de celda, digite yo a mano en la fórmula, digite el número que observé a simple vista cuando vi la celda 24. Esta sería la forma correcta. Recuerden que Prepsel califica fórmulas, así que si usted digita números directamente en vez de fórmulas, pues la evaluación de la fórmula va a ser una mala calificación. Tenga muy presente que el profesor suele diseñarle un previo en Prepsel y en ese sentido él va a destinar una celda para almacenar cada tipo de dato. Entonces el estudiante está obligado a, de ahí en adelante, referenciar siempre en sus fórmulas a las celdas en lugar de los datos digitados de forma manual. Tercera sugerencia. La tercera sugerencia va en el mismo sentido de la anterior. Como Prepsel califica fórmulas, entonces usted debe construir la fórmula solo con celdas válidas. ¿Y quiénes son las celdas válidas? Las celdas válidas son celdas con datos de entrada suministradas por el profesor o con cualquier otra celda de respuesta. Ejemplo. Ubiquémonos por ejemplo en la celda E65, la cual evidentemente es una celda de respuesta porque tiene sus cuatro lados con borde delineado. Ahí debo seguramente consignar una fórmula. Y observemos esta celda, la celda L34. Esta celda estaba completamente vacía. Entonces no es ni celda de respuesta, ni tampoco una celda de dato de entrada del profesor. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si yo utilizo el contenido de esa celda y lo ingreso a esa celda, la referencia dentro de la fórmula de la celda E65, entonces esa fórmula va a quedar mal. Tenga muy presente que si sus fórmulas referencian a celdas no válidas, entonces esa fórmula se reportará como fórmula errada y eso le bajará la calificación. Otro ejemplo. Ubiquémonos por ejemplo en la celda I91, la cual está en la sección de cálculos propios. Si usted utiliza esa celda para referenciar y construir la fórmula de la celda E65, esa sería otra práctica errada. ¿Por qué? Porque recuerde que la sección de así el número en esa celda esté correcto, el hecho es que usted utilizó una celda no válida, por lo tanto la fórmula se calificará como fórmula errada. Recuerde que la sección
de datos que están por debajo de esta línea, de la línea de final de evaluación, esas celdas son de cálculos propios, son de cálculos de borrador, de prueba para el estudiante. No son evaluables y no se deben utilizar en ningún momento para alguna de las fórmulas de las celdas de respuesta. Cuarta sugerencia: no cambie el contenido, ni el tamaño, el color, ni la posición de las celdas en general. Ejemplo, tenemos aquí un formato de Prepcel y si el estudiante, por el motivo que sea, por estética, por comodidad o por el motivo que sea, le da por cambiar la posición de alguna de las celdas, ya sea de enunciado o de respuesta, o simplemente de celdas en blanco, y las cambia de posición, esta actividad le va a generar problemas. ¿Por qué? Recuerde que este es un sistema automatizado. Él va a calificar las respuestas que ustedes consignen en el lugar donde él espera que estén las respuestas. Y si usted cambia de posición al menos una sola de las celdas, el sistema de calificación seguramente se va a confundir y le va a cuantificar mal su evaluación. Y esto no lo va a prever nadie, ni el profesor ni el sistema. Así que usted no tiene por qué hacer esta actividad. El profesor tiene diseñado la memoria de cálculo de Prepcel para que todo le funcione con suficiente holgura y usted no necesite hacer este tipo de movimientos por comodidad o por el motivo que sea. No cambie en general el formato, solo dedíquese a completar las celdas de respuesta. Y ahora la quinta sugerencia: no agregue o utilice más hojas de Excel dentro del archivo. Al final, usted debe retornar el archivo solo con la única hoja de cálculo que le fue entregada. Por lo tanto, si usted a la hoja original le hace una copia, como esta opción, o le agrega hojas en blanco, como esta otra opción, o sigue utilizando las opciones de agregar nuevas hojas, le advertimos de que Prepcel solamente va a tener en cuenta la primera hoja que esté dentro del archivo. Todas las demás hojas son ignoradas y o eliminadas en el momento en que sean recibidas por parte del profesor. Así que de esta manera advertimos de que no haga ninguna copia porque esto va a perjudicarlo en la calificación. Esto es Prepcel, Sistema de Evaluaciones